Ah, ¿se me escucha, profe? Sí, sí, te escucho, te escucho. Ah, ¿Ustedes me escuchan? ¿Ustedes me escuchan? Sí, profe. Muy bien, muy bien, muy bien. Vamos a empezar. Muy bien, ahora nos dicen que debemos calcular el campo eléctrico debido a un anillo de radio R, potencial de carga superficial, de este valor, en puntos P que están dados por este poleador de acá. Entonces, este es el punto P 0,0,Z. Esto de acá lo podemos hacer de muchas maneras, pero yo les voy a enseñar acá una técnica en la que nos permite evaluar en función de un resultado ya dado. Yo les hago una pregunta acá. ¿No es cierto que si yo tomo una pequeña parte de este disco, de grosor diferencial de R y de radio R', este es acá, es R', de radio R', ¿no es verdad que este pedacito de acá, ese pequeño grosor, lo puedo considerar como un anillo, sí o no? ¿Puedo o no puedo considerarlo como un anillo? ¿Ah? Sí, profe. sí, Claro profe. que sí, podemos considerarlo como un anillo. Entonces, podemos decir que la sumatoria de todo esto, de este campo eléctrico generado por este anillo en este punto, ¿me va a dar el disco, sí o no? Pregunto, un ratito. Podemos encontrar lo que les estaba mencionando, ¿no? La sumatoria de todos esos anillos no va a generar el campo eléctrico debido a ese disco en ese punto P. ¿Podemos hacerlo o no? ¿Un confirmado? Sí, muy bien, entonces vamos a analizar. Muy bien, pero acá me está faltando algo. Tenemos que un ratito. Vamos a encontrar el campo eléctrico de ese anillo. Listo. Y el campo eléctrico en un anillo es esto de acá. Ahí está. Control C. ¿Está bien? Y lo vamos a pegar en esta parte. Ahí está. Listo. Y vamos a guardar. Y vamos a pegarlo acá. Muy bien, entonces tenemos el campo eléctrico de un anillo. Está, muy bien. Pero ahora vamos a hacer algo. Este anillo le voy a representar por un valor de R. Así, mejor. Entonces decimos de que ese R ahora, o ese R' que figura en la gráfica, ahora toma el valor de R. Este campo eléctrico dividido ese anillo lo puedo escribir de esta manera. Muy bien. Este es 2pi por R por el lambda que había en ese anillo. Ahí vamos a verlo acá. Este es el X. Este es el Y. Este es el Z. Este es el anillito ese que está suspendido. Ah, está, este es el radio R. Y este tiene una densidad lambda. Entonces vamos a decirle, y este tiene una carga total Q. Entonces vamos a decirle que 2pi por SR, acá le vamos a poner así, por SR, por lambda, ¿no es cierto que ese es igual a la carga Q? ¿Sí o no? O sea, este resultado de campo eléctrico en un anillo le puedo decir que ese es igual a la carga total Q, la constante de Coulomb, que le pongo por acá al inicio, por el valor de Z, que es el punto en el cual hemos analizado el campo eléctrico de ese anillo, entonces sería el punto 0,0, perfecto, y esto lo colocamos acá como el valor de R, acá R es igual a R para este dato que estamos analizando acá, entonces tendría igual a R cuadrado más Z cuadrado, pues elevado a la 3 medios. Vector unitario K. ¿Puedo hacer eso o no, jóvenes estudiantes futuros ingenieros? ¿Puedo hacer eso o no puedo hacer eso? Sí, profe. ¿Sí?
Muy bien, ahora vamos a hacer algo. ¿No es verdad que este disco tiene una carga total Q de T? ¿Así? Le pongo una carga total así. Q' le pongo. Q' carga total del disco. Carga total del disco. Del disco. Muy bien. Ahora yo les hago una pregunta. Si bien es cierto, esta partecita de acá, de este anillo sobre el disco, me va a generar una pequeña porción de esta carga, diferencial de Q'. Así le pongo un diferencial de Q'. No es verdad que ese diferencial de Q', que tiene comportamiento de un anillo, acá le vamos a colocar el anillo, no es verdad que ese anillo de carga diferencial de Q me va a generar un diferencial de campo eléctrico en el punto P, ¿sí o no? Es decir, el diferencial de campo eléctrico en el punto P debido a un anillo, según la fórmula que tengo acá, es igual a la constante K de Coulomb por la cantidad de carga. Pero esa cantidad de carga, respecto a mi disco en análisis, ahora se va a convertir en un diferencial de Q', porque es parte de la carga de todo el disco, y eso es lo que queremos analizar nosotros, el anillo formado en el disco. Entonces acá le ponemos diferencial de Q'. Z es la distancia del anillo hacia el punto en interés, y también es lo mismo, es la distancia del anillo hacia el punto en el interés, que es igual a 0,0, Z. Por lo tanto, Z sigue siendo el mismo. Z sigue siendo el mismo. Es invariante el Z. Entonces le ponemos, a ver, vamos a borrar para mantener un orden, caramba. Vamos a mantener un orden, jóvenes alumnos. Entonces le ponemos acá. Estábamos hablando del Z, que es lo mismo. Y acá estaba el diferencial de Q', que es el diferencial de la carga, que es la pequeña porción de carga de la carga total del disco. Vector unitario K. Vector unitario K. Y ahora vendría acá. SR ahora sigue siendo este valor de R que lo hemos cambiado, porque ese radio del anillo, ahí está. Mejor le ponemos acá como R'. Ahí está, R'. Ahora vamos a hacer esto de acá, para que se vea que estamos verificando las cosas, ¿ya? Ya, entonces vamos a ver acá. Mejor le ponemos acá R'. Entonces acá tendríamos R' al cuadrado, más el Z sigue siendo el mismo, le ponemos Z al cuadrado, todo eso elevado a las 3 medios. Y hemos hecho un cambio de que ese R que figuraba acá en el disco, ahora se comporta como el R'. ¿Un comprendido, jóvenes? ¿Se entendió los cambios que estamos haciendo para adecuar el resultado de un anillo al anillo dentro del disco? ¿Se entendió, jóvenes? ¿Sí? Profe, Sí, una consulta. ¿Por escucho. qué ahí reemplazó el 2πr, el lambda, por el Q? Porque, a ver acá, la carga total de este disco, ¿cuánto es? Nosotros sabemos de que lambda es igual al diferencial de la carga total del disco, diferencial de la carga total del disco, y le ponemos, o diferencial de carga entre el diferencial de L. Muy bien, pero el diferencial de L para el caso de los anillos, eso es R diferencial de teta. Eso lo vimos en la clase pasada, diferencial de teta, y este es el angulito teta. Y esto de acá, una pequeña porción de ángulo me da el diferencial de L, ¿no? Vamos a volver a graficarlo para que se entienda lo que estábamos analizando. Listo, este es el R. Esta pequeña porción de angulito, acá lo escribo, es el diferencial de teta. Y esto de acá es el diferencial de L. Ya está, por lo tanto, entonces, vamos a cambiarle acá el valor de ese radio, no es R mayúscula, sino R minúscula. Listo. Entonces, vamos a tener acá que el diferencial de Q es igual a lambda por diferencial L, pero lambda es R por
o diferencial L, perdón, es R diferencial de teta. Quiero la carga total, entonces integro, pues. Acá me va a salir la carga total, Q, es igual, y acá vamos a integrar ¿de dónde? Desde 0 hasta 2pi, porque está en función a teta, y este es una vuelta, el angulito, y acá sería desde 0, pues, hasta la carga total Q. ¿Está bien? Entonces esto nos va a salir lambda 2pi por R. Por eso es que le estoy colocando, ¿no? Que 2pi por R por lambda es la carga total. ¿Me entendió ahora, joven? Sí, profe, gracias. Muy bien. Muy bien, entonces, ahora, este diferencial de Q' que aparece acá, ese diferencial de Q' lo vamos a analizar de esta densidad de cargas superficiales. El valor de esto va a ser igual al diferencial de S, diferencial de superficie, acá un diferencial de superficie, o diferencial de superficie, sí, está bien, pues diferencial de superficie entre, perdón, sería la inversa, jóvenes, diferencial de carga, diferencial de carga entre diferencial de superficie. Pero viendo la geometría de este superficie que está ahí, ¿no es cierto que la superficie lo puedo poner como el valor de toda esta longitud, que le puedo poner así como 2pi R', y le puedo multiplicar por su grosor. Entonces el grosor sería diferencial de R'. ¿Puedo hacer eso o no puedo hacer eso, jóvenes? ¿Puedo o no puedo hacer eso? Sí, profesor. Muy bien, por lo tanto, el diferencial de Q va a ser igual a este valor de acá, que es constante, por diferencial S, pero diferencial S es 2pi R' por diferencial de R'. Por lo tanto, entonces, si voy a integrar, sería acá el diferencial del campo eléctrico en forma vectorial, y esto va a ser igual, y ahora le doy su valor, al K por el Z, mi diferencial de Q es todo eso. Densidad de carga superficial, 2pi por R', diferencial de R' entre R' al cuadrado más Z al cuadrado. Todo eso elevado a las 3 medios. Y no nos debemos olvidarnos, ¿cuál es lo que no debemos olvidarnos? El vector unitario, que en este caso es en la dirección K. ¿De dónde? ¿Dónde hay que integrar, jóvenes? ¿De dónde a dónde hay que integrar? Se está analizando en R', es decir, los radios. ¿De dónde a dónde va? Desde el valor de R igual a 0. ¿Hasta dónde? Hasta R, ¿R qué? ¿Mayúscula o minúscula? a mayúscula. Mayúscula, muy bien. Entonces ya lo tenemos ahí. Yo lo voy a encontrar aquí. Y ahora, por favor, ustedes evalúen y déjenme el valor de ese integral. ¿Cuánto sale? ¿Pueden ayudar o no? Muy bien, entonces, ¿hay alguna pregunta con respecto a esta forma de encontrar un resultado usando un dato ya anterior? ¿Alguna pregunta? ¿No hay preguntas? Muy bien, sigamos analizando. ¿O hay alguna pregunta? Muy bien, no hay. Profesor, disculpe. Sí, te escucho. Cuando yo el diferencial de la energía SZ, el vector es unitario Z sobre R cuadrado más Z cuadrado, ¿no? Raíz. Sí, sí. No Eso, es energía, es campo eléctrico, ¿ah? Este es campo eléctrico. perdón, sí, sí, campo eléctrico. Sí. Y para hallar ese vector unitario consideró era una diferencia, si no me equivoco, ¿Diferencia? era con respecto a la posición, pues, por la clase pasada que se había hecho. En ese caso lo Sí, considera. lo que pasa es que hemos utilizado un resultado, Cortés, un resultado del anillo, ¿ya? Y entonces el resultado ya no estamos utilizando la fórmula general, sino este resultado. Porque lo que estamos haciendo nosotros es sumar todos los campos eléctricos debido a este anillo que se forma en el interior de este disco, donde se tiene un radio R'. ¿Está bien? Ah, ok. No estoy utilizando la fórmula general. Porque si utilizo la fórmula general, tengo que tomar acá una pequeña porción acá.
acá, una pequeña porción de un diferencial de Q', y tengo que utilizar la fórmula general ya, porque tengo que sumar todos los diferenciales de Q' que hay acá en el disco. Pero no, nosotros estamos haciendo un caso en la que vamos a utilizar el resultado de un campo eléctrico debido a un anillo, porque la sumatoria de esos campos eléctricos debido a ese anillo, sumando todos los campos eléctricos de ese anillo, me va a generar campo eléctrico debido al disco. Esa es la forma que estamos encontrando acá el campo eléctrico. ¿Se entendió, Cortés? Sí, profe, muchas gracias. Muy bien. ¿Hay alguna otra pregunta? ¿No hay preguntas? Muy bien, continuamos. Bueno, acá ya le hemos resuelto lo que se hizo anteriormente. Y ahora vamos a ver algo muy importante. Una de las leyes de Maxwell tiene que ver con la cantidad de campos eléctricos que son atravesados, que atraviesan una superficie. Muy bien, acá vamos a establecer un sistema de referencia. ¿No? Y tenemos una carga acá. Está bien que va a estar caracterizado por tener una densidad lineal de carga, o puede ser que esté una densidad volumétrica, densidad superficial de carga, o una densidad volumétrica. Puede ser cualquiera de ellas. ¿Está bien? Pero como yo le dije al inicio de cuando estábamos tratando el tema del campo eléctrico, las cargas lo que hacen ahí es enrarecer o darle una propiedad al espacio que lo rodea. ¿Y cómo está caracterizado esas propiedades sobre los puntos que generan el espacio que lo rodea esa carga? Eso que está generado por un valor de una determinada cantidad de carga, perdón, una determinada cantidad de valor de campo eléctrico que va a estar caracterizada por una especie de líneas. Una especie ahí de líneas de tal manera de que esas líneas que están acá en color azul van a ser las líneas de campo eléctrico. Líneas de campo eléctrico. De campo eléctrico. Campo eléctrico. Muy bien. Se dice que si vamos a analizar el campo eléctrico en el punto A, en la tangente a esas líneas me genera la dirección del campo eléctrico, más no el módulo. ¿Muy bien? Muy bien. Cuando se estaba tratando de explicar la relación que hay entre el campo eléctrico y la carga que lo creó, se verificó de que había una relación entre una superficie que estaba siendo atravesada por esas líneas de campo eléctrico. Eso lo analizó en un momento el famoso físico alemán Gauss. De ahí es que aparece, acá vamos a establecerlo, hay una superficie cerrada por acá. Aquí. S, superficie cerrada, vamos a cambiarla de color porque ese es muy tenue. S, superficie cerrada. Pero ahora, para hablar de esa relación entre las líneas de campo eléctrico que atraviesan una superficie cerrada, tenemos que primero nosotros familiarizarnos o conocer el valor o lo que describe el efecto de cómo se analiza en las líneas de campo eléctrico que atraviesan una superficie. A esa expresión que analiza la relación entre las líneas que están atravesando una superficie cerrada o cualquier superficie respecto a un campo eléctrico se le conoce como el flujo eléctrico. Lo vamos a reemplazar de acá en adelante como phi de E. Muy bien. A ese flujo eléctrico nosotros lo vamos a expresar como el producto vectorial en una diferencial de superficie, como lo estamos graficando acá, cuyo vector diferencial de S va a ser una perpendicular a esa superficie, ahí está,
Y el flujo eléctrico que me genera ese diferencial S va a ser igual al producto escalar del campo eléctrico que está dándose en ese punto, con su dirección, acá lo tenemos, multiplicado escalarmente con el vector diferencial de S, que les vuelvo a decir es un vector perpendicular a la superficie. Ahora puede ser este vector, o puede ser también en sentido inverso, puede ser también en sentido inverso, que le podemos colocar acá como el diferencial de S, y acá le ponemos S', así le vamos a colocar. Muy bien, cualquiera de ellos, jóvenes, se va a utilizar cuando solamente se analiza como definición del flujo eléctrico debido a una superficie no cerrada. Cuando la superficie es cerrada, se acostumbra, permítanme, voy a enchufar mi laptop. Cuando se habla de superficie cerrada, jóvenes, el diferencial de S, ya por convención, se acostumbra a tomarlo hacia afuera de la superficie cerrada. Vamos a seguir analizando. Vamos a seguir analizando. Muy bien. Ahora bien, dice, usted encuentre usted el flujo eléctrico debido a una carga puntual. Y está la carga puntual sobre una superficie esférica de radio directa como muestra gráfica. La superficie esférica está concéntrica a la carga Q. Muy bien, entonces vamos a encontrar el flujo eléctrico debido a ese campo eléctrico. Y vamos a establecer acá el valor de que la superficie cerrada tiene valor de S. Muy bien, entonces vamos a decir que el flujo eléctrico, a ver, acá, el flujo eléctrico va a ser igual a la integral. Y cuando la superficie es cerrada, se acostumbra a colocarle un círculo acá para establecer que la superficie que estamos analizando es cerrada. ¿Es quién? Del campo eléctrico E punto diferencial de la superficie. Muy bien. Muy bien, ahora voy a tomar acá en esta partecita una pequeña porción de diferencial de S. ¿Está bien? Cualquier pregunta me la hacen, joven, entonces decimos que este es el diferencial de S. Diferencial de S. Y si le tomamos en forma vectorial, vamos a graficar su vector diferencial de S. Muy bien. Así. Diferencial de S. Diferencial de ese vector. Muy bien. Ahora, el diferencial de ese vector, ¿no es cierto? Que lo puedo poner como módulo diferencial de ese. Por un vector unitario que lo puedo poner así como el luz radial. A este vector de acá le puedo considerarlo como un vector en la dirección radial. De tal manera que el diferencial de ese es el módulo diferencial de ese multiplicado por el U radial. U radial. Jóvenes futuros ingenieros, ¿puedo hacer eso? ¿Sí o no? ¿Puedo o no puedo hacer eso? Sí, profesor. Sí, profe. Muy bien, muchas gracias, jóvenes. Muy bien. ¿No es cierto que el campo eléctrico en ese punto, voy a establecer las líneas de campo eléctrico con la ayuda de ustedes? ¿No es cierto que el campo eléctrico en ese punto también tiene dirección radial? Así. Y ese es el campo eléctrico. Y ahora voy a encontrar el campo eléctrico en ese punto diferencial de ese, pues. No es verdad que el campo eléctrico en ese punto, por lo que hemos venido analizando, díganme ustedes si es cierto o no, es la constante de Coulomb K, Q, entre radio y todo eso al cuadrado, vector unitario UDR. ¿Puedo o no puedo hacer eso, jóvenes? ¿Sí o no? Un confirmado, por favor. Sí, profesor. Muchas gracias. Muchas gracias, jóvenes. Muy bien. Por lo tanto, jóvenes, ese flujo eléctrico se va a encontrar de la siguiente manera. Integral a través de una superficie cerrada de valor S. El campo eléctrico va a ser esto. Le pongo su valor. KQ. El radio R mayúscula, todo eso al cuadrado. UDR. Y el diferencial de S, para este caso, tomo un pequeño diferencial de S. Eso es diferencial de S. UDR. UDR. Entonces, esto es igual. Acá, multiplicando estos dos, son vectores de la misma dirección, entonces nos va a quedar KQR cuadrado. Como es constante, sale fuera de la integral. KQ R cuadrado
y me va a quedar la integral de la superficie cerrada del diferencial de S. Pero este resultado de acá es S, ¿no es cierto? Es decir, toda la superficie, ¿no es verdad? Es el valor de toda la superficie, ¿no es verdad, jóvenes? Un confirmado, por favor. Sí, profesor. Claro que sí. Claro que sí. Por lo tanto, jóvenes, nos va a dar un resultado igual a la siguiente expresión. El valor de una superficie cerrada, y ustedes ya lo conocen, eso es 4pi r al cuadrado. Y vamos a tener acá el siguiente resultado. El flujo eléctrico va a ser igual. Acá, Q, 4pi r cuadrado. Y acá, r cuadrado. ¿Listo? Pero la constante K le podemos poner como 1 sobre 4pi x no sub 0. Eso ya lo hemos visto nosotros al inicio de esta parte del estudio de lo que es la electrostática. Todo eso al cuadrado. Y arriba vamos a tener el siguiente resultado. K, Q, 4pi r cuadrado. De tal manera que se me van estos 4pi. R también se va. ¿Está bien? Ya no sería K, perdón, disculpe, ya no estaría el K porque le hemos dado su valor, que es 1 entre 4pi seno sub 0. Y no va a salir este valor de acá. La carga Q entre el éxito sub 0. Jóvenes, este resultado, por favor, jóvenes, no se olviden. Miren el resultado que hemos obtenido de encontrar el flujo eléctrico. El resultado de encontrar el flujo eléctrico para una superficie cerrada. ¿Será cierto de que el flujo eléctrico de esta carga para una superficie cerrada lo estamos encontrando como la carga encerrada por esta superficie entre el x y no sub 0? ¿Será cierto que podemos generalizar esa expresión? ¿Será cierto que podemos encontrarlo como una ley? Este resultado de acá, jóvenes, me grafica una ley que se conoce como la ley de Gauss, que es una de las 4 ecuaciones de Maxwell. Y esa ecuación de Maxwell tiene que ver con el hecho de encontrar el flujo eléctrico a través de una superficie cerrada. Gauss fue el físico que se dio cuenta de eso y luego lo estableció como una ley. Muy bien, vamos a establecer esa ley. Dice que si se tiene una carga que puede estar distribuida en forma lineal, puede estar distribuida en forma de superficial la carga, o puede estar distribuida la carga en forma volumétrica, y si es que nosotros encontramos el flujo eléctrico de una superficie cerrada, acá lo está diciendo, superficie cerrada, que, que tiene en la parte interior esa carga distribuida, el flujo eléctrico de las líneas de campo eléctrico generadas por distribución de carga a través de superficie cerrada me va a generar un resultado. ¿Y cuál es ese resultado? Ese resultado va a ser igual al valor de Q. Este es el valor de Q. Acá está el valor de Q. Encerrada por la superficie S, que es la superficie cerrada, dividido entre éxilo sub 0. Esta ley solamente se usa cuando la superficie en análisis es cerrada. Y otra cosa, en este caso, cuando la superficie es cerrada, el diferencial de S ya no se toma en cualquiera de las dos direcciones, solamente se toma en función al diferencial de S que sale fuera de la superficie. Entonces acá vamos a colocarlo como una observación. El vector diferencial de S, el vector diferencial de S, en superficies cerradas, se orienta
hacia afuera de la superficie. Hacia afuera. Afuera de la superficie. Superficie. Muy bien, entonces hemos aclarado esta situación y lo único que tenemos que hacer es aplicarla. Muy bien, ¿hay alguna pregunta, jóvenes? ¿Hay alguna pregunta hasta acá? No hay preguntas. Muy bien, continuemos. Muy bien. Dice acá, hay veces es práctico utilizar la ley de Gauss para encontrar el campo eléctrico en algunas superficies. Pero esa reglita, esa forma de encontrar el campo eléctrico para encontrar el valor del campo eléctrico en algunos puntos de una superficie generada, tiene que cumplir estas tres, o por lo menos estas dos reglitas. Dice, para aplicar la ley de Gauss se debe buscar superficies cerradas, de tal manera que se conozca el ángulo que hace el vector de la superficie y el campo eléctrico. Eso es importante, hay que orientar cómo es el campo eléctrico, cómo es el vector campo eléctrico y cómo es el vector diferencial de ese. Pero ustedes dirán, profesor, ¿y cómo voy a orientar el campo eléctrico si no sé cuánto vale? Bueno, vamos a buscar, vamos a tratar de encontrar eso utilizando reglas de simetría. Luego dice, se debe buscar una superficie de tal manera que el módulo del campo eléctrico, en esa superficie sea constante en dicha superficie. Muy bien. Para poder utilizar esas dos reglitas prácticas y ver cómo se analiza el campo eléctrico, cómo se utiliza la ley de Gauss para encontrar el campo eléctrico en estos puntos, como lo estamos viendo acá en esta barra o esta varilla infinita, y queremos encontrar el campo eléctrico en estos puntos, nosotros vamos a buscar una superficie cerrada que cumpla con la condición de que, de las dos condiciones que acá lo está manifestando, de que se tiene que saber cómo es la dirección del campo eléctrico, se tiene que saber también el campo eléctrico en cada uno de esos puntos en el cual queremos encontrar ese campo eléctrico tiene como módulo, o perdón, tiene como campo eléctrico de módulo un valor constante. Muy bien, muy bien. Vamos a analizar entonces el campo eléctrico aplicando a Gauss debido a una varilla infinita. Muy bien, sigamos analizando. Ya está. Tenemos esta varilla de acá y queremos analizar el campo eléctrico en este punto. Muy bien. El diferencial de S tiene esa dirección, perfecto, ya leemos, acá está graficado. Pero ahora, el campo eléctrico en estas partecitas, ¿por qué tiene esa dirección si no lo conocemos? Muy bien, yo les hago una pregunta, a ver. Vamos a tomar, como yo les decía a la clase pasada, voy a suponer que este está a una distancia A, porque lo que tenemos que saber acá es la dirección del campo eléctrico resultante. Entonces voy a utilizar una reglita de simetría. ¿Está bien? Y este también le digo que tiene una distancia A. La distancia A. Y ahora voy a encontrar el campo eléctrico en este punto. ¿Está bien? Acá. Lo que voy a hacer es lo siguiente, jóvenes. Muy bien. Tengo la varilla. Voy a borrar esto. Y vamos a hacerlo en un lugar aparte de ese análisis, porque si no va a ser algo engorroso de verlo y no se va a poder visualizar mejor. Muy bien. Borrador. Listo. Entonces voy a graficar la varilla, un esquema de la varilla. Entonces, quiero encontrar el campo eléctrico en este punto de acá, en el punto P. Muy bien. Entonces, voy a tomar acá una pequeña porción de carga a una distancia A. Perfecto. Y digo que este tiene una carguita Q. Y como la varilla es homogénea, porque no nos dicen nada, la varilla es homogénea, ¿sí? Decía de carga lineal, si no está diciendo, lambda. Y también tomo otra carguita del mismo valor a una distancia, mismo valor Q, a una distancia A por debajo de la otra. Ya está.
y voy a encontrar el campo eléctrico en este punto. Voy a hacer el gráfico de la dirección de ese campo eléctrico, ¿está bien? Y luego con la ayuda de ustedes vamos a encontrar la dirección del campo eléctrico resultante. ¿Muy bien? Entonces acá tenemos el campo eléctrico debido a ese punto que le puedo poner como el punto 1, E de 1, E de 1, y luego voy a encontrar el campo eléctrico también debido a esa otra carguita que le puedo poner como el punto 2, punto 2. Entonces acá veo que esto es E de 2, E de 2. Jóvenes, si esto lo desdoblamos, ¿no es cierto que en esta dirección? ¿No es cierto que en esa dirección se cancelan los campos eléctricos? ¿Sí o no? ¿Me pueden confirmar que se cancelan o no los campos eléctricos? ¿Sí? Sí, profesor. Claro que sí. ¿Y en dónde se están sumando? Se están sumando en esta dirección. Entonces vamos a tener un campo eléctrico en esta dirección. Es decir, en donde nosotros lo tomemos, el campo eléctrico va a tomar una dirección de tipo radial. ¿Sí o no? Confírmeme. ¿Sí? Claro que sí, es por eso que todas las líneas azuladas me están dando un punto. Esta es la línea azulada en el punto P. Y en todos los puntos P, el campo eléctrico va a tener dirección radial. Es por eso que todos tienen dirección radial. Acá también en la parte superior, el campo eléctrico tiene dirección radial. Muy bien. Entonces nosotros ya sabemos cómo encontrar el campo eléctrico en en punto de esa superficie, utilizando solamente el criterio de simetría. Porque usted dirá, pero profesor, son cargas infinitas. Perfecto, joven. Ahora usted hizo con dos carguitas. Ahora hágalo pues con las otras cargas. Hágalo con las otras cargas, pero en forma simétrica. Igual le va a salir otra carga por acá, simétrica, la que está más abajo, y al sumarse, siempre le va a dar un campo eléctrico en esta dirección. Muy bien, ahora voy a aplicar la ley de Gauss. ¿Qué dice la ley de Gauss? Que el flujo eléctrico de una superficie cerrada, de valor S, va a ser igual a la carga Q encerrada por esta superficie. ¿Cuál es la superficie? Es esta de acá, de color rosado, que es la superficie de un cilindro de longitud L y de radio R. ¿Está bien? Longitud L y de radio R. Muy bien. Dice que eso es igual a la carga encerrada. Yo les pregunto, jóvenes, si tenemos este cilindro, acá le vamos a graficar aparte el cilindro, y el cilindro tiene un radio R, perfecto, y la varilla está encima del eje de ese cilindro, y lo vamos a graficar de esta manera. Vamos a graficar la varilla. Ahí está la varilla. Bien. Y la altura del cilindro que estamos nosotros considerando como superficie encerrada para aplicar la ley de Gauss, tiene como altura un valor igual a L, según la gráfica que nosotros estábamos ahí evaluando. Según esa gráfica. Muy bien. Este es L. Yo les pregunto algo a ustedes. ¿Cuánto será el valor de la carga encerrada por esta superficie de superficie cilíndrica de altura L y de radio R? ¿Cuánto será su valor de carga encerrada? ¿Alguien me podría decir? Porque eso es lo que nos está preguntando acá. ¿Cuál es el valor de eso? ¿Cuánto sería el valor? Si la densidad de carga de este alambre finito es lambda, ¿cuánto sería la carga encerrada por este cilindro de altura L y de radio R? ¿Cuánto sería? Lambda. ¿Cuántos? Anda por el... Lambda por él. ¿No es cierto que todo esto sería la carga encerrada que yo le estoy resaltando acá? Claro, este sería, este dato de ahí es la carga encerrada. Carga encerrada, como por esa superficie. ¿Está bien? Carga encerrada. ¿Por quién? Por ese. Encerrada por ese. Por ese. Ya está.
Entonces, esta carga encerrada que está acá tiene igual al valor de la longitud por el lambda. Eso es lógico de suponer, o lambda por el ahí lo estamos teniendo y eso es igual a x sin 0. Muy bien. Ahora vamos a encontrar el flujo eléctrico a través de todas estas superficies. Se van a formar tres tipos de superficies. La tapa superior, la tapa inferior y el área lateral. Muy bien. En la tapa superior vamos a tener acá esto. Sería el campo eléctrico en este punto, que tiene dirección radial y su diferencial de S va hacia arriba. Pero fíjense ustedes de que E con diferencial de S hacen un ángulo de 90 grados. Acá lo estamos colocando. Muy bien. Y ahora vamos a analizar en la tapa inferior. Tomamos un diferencial de S y su vector diferencial de S va hacia abajo. Y el campo eléctrico en ese punto también tiene dirección radial. Pero se observa, joven, que en ese punto donde estamos concibiendo el diferencial de S, el campo eléctrico, la dirección del campo eléctrico con el diferencial de S también es perpendicular. Estamos acá. Ahora vamos a ver en la tapa inferior. En la tapa inferior, en este punto, el diferencial de S con el campo eléctrico tienen la misma dirección y tienen dirección radial. Eso es lo que estamos colocándolo acá. E de R, y el diferencial de S también tiene módulo diferencial de S y radio E de R. ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? ¿Un confirmado? ¿Un confirmado, jóvenes? ¿Sí? Una pregunta. Un ratito. ¿Un confirmado, jóvenes? Confirmo, profe. Pero Muy tengo una bien. Te escucho. en ese caso, para el cilindro ese que está a la derecha, considerando la superficie lateral, ¿por qué no se puede hacer en función del sigma? Y lo ¿Cuál, tomamos en cuál, función de, o sea, la densidad superficial de carga, me refiero. Y lo estamos tomando acá como una densidad lineal. No, Y porque estamos analizando la varilla, joven. Y la varilla está dada en función. La varilla tiene una carga en una longitud, entonces es lambda. No es que el cilindro esté cargado. Es la varilla la que está cargada. ok, ¿Me entendió? sí, sí. Muy bien. Entonces, E por diferencial S en la tapa superior, como son perpendiculares, el producto sale cero. E por diferencial S, como es una tapa inferior y el campo eléctrico y el diferencial S son perpendiculares, entonces esto me sale cero. Lo único que sale diferente de cero es el campo eléctrico en esta superficie lateral. Ahora yo les pregunto, ¿el campo eléctrico en todos los puntos de la superficie lateral tendrá el mismo valor de E? ¿Sí o no? Fijémonos nuestra atención en los puntos del área lateral. La pregunta es, ¿en todos los puntos de esta área lateral el campo eléctrico en módulo será el mismo? ¿Sí o no? Sí, profesor. Claro. Acá una observación. Eso era lo que nos decía esta parte de acá. La segunda observación para aplicar la ley de Gauss y poder encontrar el campo eléctrico de una distribución de cargas. Dice, se debe buscar superficie, de tal manera que el módulo del campo eléctrico sea constante en dicha superficie. Y eso lo estamos verificando acá, que en esta superficie lateral, el campo eléctrico en módulo es el mismo, por la simetría que se están dando en cada uno de esos puntos. Entonces vamos a poner acá como una observación para que se entienda por qué el campo eléctrico en cada uno de estos puntos del área lateral es el mismo. Entonces decimos, el campo eléctrico, el módulo del campo eléctrico, en todos los puntos, en todos los puntos de la superficie lateral, superficie lateral, es el mismo. Y eso se puede visualizar porque todos los puntos están al mismo radio R mayúsculo.
Entonces, profesor, si la varilla no estaría en el centro, entonces no, el módulo sería diferente, ¿verdad? En cada punto. Exactamente, Macía, exactamente, y te voy a anotar un punto, porque has hecho una observación interesante. Si no estuviera en el centro, entonces el campo eléctrico en todos esos puntos laterales no se da. Muy bien, Mancía, Catar. Muy bien, vamos a colocarte esa observación. ¿Está bien? Muy bien, Mancía, Catar. Muy bien. Entonces sigamos. Este E, como es constante, sale fuera de la integral, ahí está, y hemos multiplicado EDR con EDR sale, y acá sería diferencial S. ¿Diferencial S de quién? Del área lateral. Pero el diferencial S del área lateral es igual a 2pi por ese radio, en este caso R mayúscula por su altura, que es L. Muy bien, ya tenemos el resultado, y por lo tanto el campo eléctrico que sale en los puntos del área lateral va a ser igual a lambda 2pi R entre epsilon sub 0. Dicho de otra manera, si lo colocamos en función acá, eso nos sale este valor acá. A ver, confírmenme por favor si salió eso. Confírmenme si sale ese resultado. Tomando el valor de K igual a 1 sobre 4pi epsilon sub 0. K, la constante de Coulomb, también se le puede escribir como 1 entre 4pi epsilon sub 0. Sí, A ver, profesor. confírmenme. Sale. Muy bien. Ahora, Sí, profe. por favor, quiero que ustedes verifiquen algo. Nosotros habíamos encontrado, eso está en la clase pasada, este es el eje Z, ¿está bien? Y en un punto Z habíamos encontrado el campo eléctrico debido a una varilla infinita. Verifiquen por favor si el resultado sale el mismo. ¿Sale o no sale el mismo? Integrando. Nosotros lo Sí, hicimos en la profe. clase. Sí, sale lo mismo. Claro, sale lo mismo. Muy bien. La idea entonces es de que se puede utilizar la ley de Gauss para encontrar el campo eléctrico dependiendo si sobre esa superficie, como lo observó Pascuelo, hay simetría. Y si no hay simetría, no podemos utilizar esa reglita, podemos decirle acá, dado por la flujo, dado por la ley de Gauss, para utilizar el campo, para encontrar el campo eléctrico en puntos de un determinado espacio. En ese caso, hay que analizar utilizando la ecuación general. Muy bien, ¿hasta acá hay alguna pregunta, jóvenes? ¿Alguna pregunta? No hay preguntas. Muy bien, vamos. Sí, Una consulta, ¿por sí. qué, por ejemplo, en esas tapas, diré la parte, no el área lateral del cilindro, sino la parte La superior? tapa superior Sí. ¿Por qué? O sea, no siempre, no hay por ejemplo, una carga que cruce particularmente. no lo hay, pues. El campo eléctrico todos son, a ver, para un alambre infinito, vamos a graficar sus líneas de campo eléctrico. Y yo te voy a preguntar a ti, No, sí, Salvatierra. ya como que se van a cancelar los en el ejercicio. En cualquier punto, claro que sí, vamos a volver a tomarlo, ¿verdad? Para que eso quede claro. En cualquier punto el campo eléctrico es así. Si eso está a una distancia R, todos van a tener el mismo módulo, pero su dirección siempre va a ser radial. Acá también, para otra distancia R', acá. Si bien es cierto, este campo eléctrico con el acá son distintos, pero su dirección siempre va a ser radial. E', acá lo mismo. Quitamos a esta distancia de acá, que le ponemos acá, R2. El campo eléctrico también va a tener su dirección radial, pero va a tener otro módulo. ¿Se entendió, jóvenes? ¿Sí? Profesor, gracias. Muy bien, listo. Entonces es un alambre infinito que tiene una densidad lineal lambda. ¿Hay alguna otra pregunta, jóvenes? ¿Hay preguntas? ¿No hay preguntas? Muy bien, sigamos entonces aplicando la ley de Gauss. Vamos de repente a analizar para otra situación. Ahora dice, vamos a encontrar la ley de Gauss, pero para un plano infinito. ¿Está bien? Para un plano infinito.
Dice, usando la ley de Gauss, determinar el campo eléctrico debido a un plano infinito, densidad lineal de carga superficial. Ahora sí vamos a analizar un cuerpo que tiene densidad de carga superficial. Entonces ahí nos conviene utilizar un cilindro, pueden ustedes utilizar otra superficie que crean conveniente, de tal manera que esto esté acá a la misma altura, ¿no? H y H hacia abajo. Muy bien. Y vamos a aplicar la ley de Gauss. Muy bien, vamos. Acá, nuevamente. Ustedes dirán, profesor, ¿y cómo sé que el campo eléctrico de este plano infinito tiene esta dirección radial? Muy bien, entonces vamos a hacer una presunción. Vamos a hacer una presunción. Entonces voy a suponer que tengo parte de ese plano infinito. ¿Está bien? Y de acá voy a establecer una altura. ¿Sí? Ya está. Y este es un valor, un eje. Ahí está. Y una distancia A, voy a tomar un alambre infinito. Así, un alambre infinito. Ya está. ¿Listo? Y a esa misma distancia, pero al otro lado, voy a también a considerar otro alambre infinito. Entonces vamos a decir que este es el alambre infinito 1, y este es el alambre infinito 2, pero le vamos a hacerlo mención para que ustedes cuando lo vuelvan a ver sepan de qué es lo que estamos haciendo, jóvenes. ¿Está bien? Recuerden que en esta segunda parte estoy seguro que ustedes van a estudiar un poco más. Y decimos que estos son los alambres infinitos. Alambre infinito. Infinito. Alambres infinitos. Muy bien. Listo. Tenemos dos alambres infinitos equidistantes. Porque lo que pasa con este par de alambres lo puedo hacer con el conjunto de pares de alambres que se van a formar. Ahora les hago una pregunta, jóvenes, futuros ingenieros. ¿No es verdad que la sumatoria de alambres infinitos me va a generar un plano? ¿Sí o no? Vuelvo a preguntar. ¿La sumatoria de alambres infinitos me va a generar un plano? ¿Sí o no? ¿Alguien me puede confirmar, por favor? Profe, Claro que sí. Claro que sí. Muy bien, entonces voy a encontrar el campo eléctrico debido a un alambre infinito. Yo ya sé que eso es perpendicular, pues entonces le tomo así. Yo sé que eso tiene un resultado que es una razón perpendicular, entonces me va a generar un campo eléctrico en esta dirección, entonces le pongo L2. L2. Y el otro alambre infinito está por acá. Y no es cierto también que esto forma un ángulo de 90 grados, pero el campo eléctrico va en esta dirección. Listo. Listo, entonces esto le pongo como L2. E debido al alambre infinito. No es verdad que al sumar se van a cancelar las que están en esta dirección y solamente vamos a tener un campo eléctrico en esta dirección perpendicular al plano. ¿Sí o no? ¿Alguien me puede confirmar? Claro que sí. profe. Y si sumamos todos los pares de alambres infinitos para que me den el resultado de un plano infinito, ¿no es cierto que voy a tener un campo eléctrico simple en dirección perpendicular al plano? ¿Sí o no? Sí, profesor. Muy bien, entonces hemos hecho una especie de simetría usando ya valores encontrados, en este caso el tema del alambre infinito, para encontrar el campo eléctrico debido a un plano infinito, solamente como dirección, no como valor. Este análisis que acabo de hacer es para orientarme cómo es el campo eléctrico como dirección, no como valor. Muy bien. Por lo tanto, si tenemos tenemos un cilindro acá, circular, voy a tener en esta partecita un campo eléctrico en esta dirección, perpendicular al plano, y en este otro superficie, que está en la parte inferior, voy a tener un campo eléctrico también hacia abajo, por este análisis que hemos hecho. Muy bien. Y en la parte lateral, en cualquier punto, el campo eléctrico también va a ser en esta dirección. Muy bien, perfecto. Vamos a tener entonces tres tapas. Tapa superior, acá le voy a colocar acá,
tapa superior, tapa superior, tapa superior, y en esta partecita de acá, voy a decir que esta es la tapa inferior. Tapa inferior. 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 ¿Ok? Tapa inferior. Listo. Tapa inferior. Y este es el área lateral. Área lateral. Lateral. Muy bien. Entonces vamos a hacer el análisis de la ley de Gauss para esta superficie, en este caso es un cilindro. Y esta parte de acá es la carga encerrada, pues. Carga encerrada por la superficie que le estamos considerando de valor S, ¿no? Es de la superficie S. Carga encerrada. Carga encerrada por S. Por S. Muy bien. Entonces vamos a tener el flujo eléctrico a través de la tapa superior, flujo eléctrico también la tapa inferior y de la cara lateral, o área lateral. Muy bien. Entonces vamos a tener que en el área lateral tenemos el producto del diferencial de ese lateral con L, y esto va a salir cero, pues ahí lo está mencionando, ese cero, porque el campo eléctrico y el diferencial de son perpendiculares. En la tapa superior tenemos acá sería el campo eléctrico E de 1, por diferencial de S1, ahí está E de 1, diferencial de S1. Y en la parte inferior tenemos diferencial de S2 con el campo eléctrico de S2, ahí está. Pero el diferencial de el campo eléctrico E de 2 con respecto al campo eléctrico E de 1, que le estamos colocando dirección Z, esto va a tener como dirección menos Z, y también el diferencial de S como menos Z. Es por eso que le estamos colocando. Muy bien. Ahora les hago una pregunta. Como están a la misma altura A, esto está a la misma altura A, el campo eléctrico 1, ¿no es cierto que es igual al campo eléctrico 2 en módulo? ¿Será cierto o no será cierto? A ver, confírmeme. Si estamos a la misma altura, hacia arriba y hacia abajo. Sí, profesor. Muy bien. Profesor, Muy bien. Por lo tanto, vamos a tener acá E por R cuadrado. Acá le vamos a poner igual a E. Este E sale y solamente sería diferencial S1, pero el área superior, S de la tapa superior y el valor del área S de la tapa inferior, eso es igual a el área de ese disco, y eso es igual a pi, y lo estamos tomando de radio igual a R, pi por R cuadrado. Es por eso que nos sale acá E por pi R cuadrado, E por pi R cuadrado. Muy bien, y eso es igual a sigma, que es la densidad superficial de este cilindro, de este plano, multiplicado por esta área, porque ese es el área encerrada. ¿No es verdad? A ver, un confirmado si este valor es el área encerrada por esta partecita de acá. A ver, confírmeme por favor si ese es el área encerrada por esta superficie. ¿Es sigma pi r cuadrado? Confírmeme por favor. La ¿Me carga confirma? encerrada. Sí, carga encerrada. Sí, profe. Claro, este es la carga encerrada, todo lo que está acá con trazos rojos, ¿no? Ese es el área encerrada, y eso es sigma, la densidad superficial de carga del plano, multiplicado por el área encerrada, y el área encerrada es pi por r cuadrado. Muy bien, por lo tanto nos va a salir como resultado este valor, que el campo eléctrico es igual a sigma 2 epsilon 0 e de z, porque el campo eléctrico va en esta dirección. Confírmeme por favor si eso es cierto. Confírmeme por favor si eso es cierto. Sí, profe. Muy bien, muy bien. Entonces hemos encontrado el campo eléctrico debido a un plano infinito. Ahora vamos a hacer acá uso de otro análisis. A ver acá. Muy bien. Nosotros habíamos encontrado el campo eléctrico de un disco que tiene esta forma. Y eso lo estamos colocando acá. 2pi r. Acá está. 2pi sigma por k, 1 menos z entre r cuadrado más z cuadrado. ¿Está bien?
Ese es el campo eléctrico debido a un disco. Pero ese campo eléctrico debido a un disco, puedo encontrarle un valor o interpretarlo, ese resultado, para encontrar el campo eléctrico debido a un plano infinito. Claro que sí. Yo les pregunto esto. Si ese disco lo hacemos que se extienda hacia el infinito, ¿no es cierto que voy a tener no es cierto que voy a tener campo eléctrico debido a un plano infinito? ¿Sí o no? ¿Puedo o no puedo hacer esa extensión, jóvenes? ¿Se puede o no se puede hacer eso? De repente, ustedes no se están fijando en la condición. Vamos a la gráfica y ahí se van a dar cuenta de lo que yo acá estoy considerando. Vámonos a la gráfica, jóvenes. A ver. Muy bien. Nosotros hemos encontrado el campo eléctrico de este disco. Muy bien, que tiene esta expresión de acá. Si ese R, que está dado acá, si ese R lo tiendo al infinito, ¿no es cierto que voy a tener campo eléctrico de un plano infinito? ¿Sí o no? Sí, profe. Sí, profe. Claro que sí. Eso es lo que estoy haciendo acá. Eso es lo que estoy haciendo acá. Acá. Extiendo el R que tiende al infinito y por lo tanto, ¿cuánto me sale el E? El E del plano infinito, ¿cuánto me sale? Utilizando el resultado del disco, ¿cuánto me sale? 2pi sigma por K. Exactamente. Dos pi sigma, pero el valor de K le puedo poner como 1 entre 4 pi tensión a su 0. Y eso es igual, esto se van a ir hasta que me queda 2 sigma 2 tensión a su 0. Pero como estamos analizando en el eje, con este sistema de referencia X y Z, entonces le ponemos vector unitario K. Les pregunto, ¿sale lo mismo o no sale lo mismo? ¿Sale lo mismo? Sí, sale lo mismo, ¿no es cierto? ¿Sí? Un Sí, confirmado, profesor. por favor. ¿Sí? Sí. Sí. Ustedes ven la aplicabilidad de la ley de Gauss para encontrar el campo eléctrico en puntos, sin necesidad de estar integrando. Pero ¿cuál es la condición? Nuevamente, la condición es encontrar superficies cerradas apropiadas de tal manera que el campo eléctrico en esos puntos en el cual queremos evaluar, en este caso, punto en este punto, punto acá, tengan el mismo valor de E. Acá nos encontramos que en la parte superior, como están a la misma distancia estas superficies respecto al plano, el campo eléctrico en la etapa superior en módulo, el campo eléctrico en la etapa inferior en módulo es el mismo para este plano infinito. Entonces eso nos facilita usar la ley de Gauss para encontrar el campo eléctrico en estos puntos. Lo mismo pasó acá. Acá, al utilizar el alambre infinito, queríamos encontrar el campo eléctrico en estos puntos, y esos puntos eran parte del área lateral, y se encontró que el campo eléctrico en todos los puntos del área lateral en módulo eran el mismo, y se está cumpliendo con las reglas que nos dicen, para que usted aplique la ley de Gauss y pueda encontrar el campo eléctrico en puntos, lo que usted tiene que hacer es, primero, saber cómo es la dirección del campo eléctrico, y lo hemos hecho, ¿no? Hemos encontrado la dirección del campo eléctrico, tanto para esta varilla infinita, como para el plano infinito, utilizando estos artificios acá del alambre infinito, y en el caso del alambre propiamente, en el caso del alambre utilizamos este criterio de dos masitas equidistantes. Entonces estamos cumpliendo con la primera regla. La segunda regla era, busque usted una superficie de tal manera de que en esos puntos el campo eléctrico en módulo tenga el mismo valor. Y eso es lo que hemos hecho acá. El área lateral, el campo eléctrico en módulo es el mismo. Y para el caso que estamos analizando, el plano infinito, en la etapa superior y en la etapa inferior, el campo eléctrico en módulo era el mismo. Muy bien, jóvenes. ¿Hasta acá hay alguna pregunta? Sí, profesor, es una Te escucho. consulta. Eso de la segunda condición, ¿se puede decir un campo uniforme? No te escuché muy bien. ¿Puedes repetir, por favor? Sí, en la segunda condición para aplicar la ley de Gauss, ¿se podría decir que se busca un campo eléctrico uniforme? Porque dice que tiene que ser constante y no sé si es lo En módulo, en módulo. No es que sea uniforme. Puede variar, Cortés. Puede variar lo que se busca. Puede variar en dirección, a eso me refiero. Lo que nosotros buscamos es que el módulo sea constante. Mira, acá lo está diciendo. En módulo.
Porque fíjate tú acá, si tomamos un campo eléctrico acá, P, en este punto, que tiene esta dirección, vamos a ponerle así, ya está. Y este otro punto, punto R, pero el campo eléctrico tiene esta dirección. Yo te pregunto, ¿el campo eléctrico es el mismo? En general, con vector y todo. ¿Es el mismo? ¿Ah? Solo un módulo. Solo en módulo. Entonces, cuando tú hablas de campo eléctrico uniforme, no podemos hablar de campo eléctrico uniforme, porque va a variar en cuanto a lo que es vector, pero en módulo sí podríamos decir que es el mismo porque tienen están a la misma distancia. Entonces hay que tener cuidado con las definiciones. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profesor, en ese caso, la ley de Gauss se aplicaría solamente cuando hay simetría, ¿no? No. Tú puedes aplicar la ley de Gauss como creas conveniente. Por ejemplo, lo que dijo su compañero, creo que fue Elías Puray. Vamos a aplicarlo acá. Muy bien. Gracias por la pregunta, Cortés, que me ha dado una idea de que tenemos que aclarar esto. Muy bien. Vamos a establecer acá dos alambres infinitos. Perfecto. Y vamos a establecer otro. No que sea concéntrico, lo vamos a poner por acá. ¿Está bien? Esta distancia es H. Este es el alambre 1. Y este es el alambre 2. Entonces, esta es la superficie S. Entonces, vamos a encontrar para el alambre 1. La ley de Gauss me dice, es la misma superficie, entonces le ponemos acá E de 1, punto, por diferencial de S. En 1, ya. Pero, como dice, ¿cuál es la carga encerrada por este alambre, por esta superficie S, debido al alambre 1? Siempre va a ser, y esto tiene, vamos a colocarlo que esto tiene la misma densidad superficial, lambda, lambda. Para el alambre infinito, esta superficie S solamente solamente esta es la carga encerrada, es esta por acá. Listo. Para el alambre 1, solamente esta es la carga encerrada. Sí, listo. Esa es la carga encerrada. Entonces, eso va a ser igual lambda por L. O lambda por H en este caso. Y para el alambre 2, esta partecita va a ser la carga encerrada también. ¿Lo ves? Listo. Entonces, para el alambre 2, vamos a tener la integral para la misma superficie, que es S. Tenemos acá el campo eléctrico en 2. Punto. Diferencial de S. S2. Y esto es igual. Lambda, en ambos casos es lambda por H. Pero acá va a pasar algo. El campo eléctrico en el área lateral, el campo eléctrico en el área lateral para el alambre infinito 1, todos tienen en módulo el mismo valor. Pero el campo eléctrico para la parte lateral, debido al alambre 2, no todos los puntos de superficie van a tener el mismo valor del módulo. ¿No es verdad? ¿Sí o no? Muy bien. Entonces, yo no puedo aplicar la ley de Gauss acá en la parte 2 para encontrar el campo eléctrico en los puntos laterales. Pero sí puedo decir, profesor, en ambos casos, el resultado de la integral de estas dos expresiones en la superficie cerrada S, en ambos casos sí es lambda por H. Eso sí puedo asegurar, porque eso me dice la ley de Gauss. La ley de Gauss no me dice usted tome la simetría, solamente me dice esta relación de acá. Acá. El punto diferencial es a través de una superficie cerrada S, eso siempre es igual a la carga Q, que es la carga encerrada por la superficie entre X y no sucede. Eso es, la ley de Gauss me prevé ese resultado. No me dice, tome usted que el alambre sea concéntrico, que esté a la derecha, a la izquierda. ¿Está bien? ¿Se entendió, jóvenes? ¿Se Sí, entendió, profesor. jóvenes? ¿Sí? Sí, Falta profesor. dividirlo entre el EPSI sub 0. Escucho. Falta dividirlo entre el EPSI sub 0. Ah, bueno, sí, lo dividimos, pues no hay ningún problema. Eso no hace que el mundo se acabe, ¿no? Listo.
Ya está. A ver, ¿qué Eh, pregunta tiene profesor, usted? Sí. cuando usted habla del módulo, ¿se refiere Mm. al módulo en ese punto o a la resultante entre dos puntos, uno para arriba, otro para abajo, por ejemplo? Al campo eléctrico en ese punto. Ese Ya, es el ya. módulo de un campo eléctrico. Ah, ya, sí, sí. Entonces, cuando, por ejemplo, si tuvieras una gráfica así, que sea Se simétrica, tuviera, escúchame, Elia, se tuviera, no si tuvieras. Se tuviera. no, dije se tuviera, se Tienes que tuviera. aprender a expresarte, te escucho. Ya, Listo. profe. ¿Puedo rayar su pantalla un ratito? De aquí lo borro A para ver, ponerle ¿qué una quieres gráfica. hacer? A ver, explícame nomás, ¿qué quieres hacer? Ya, A si ver, explícame. quisiera hacer tipo, si tuviéramos un cono así mirando hacia arriba y uno mirando hacia abajo, en ese caso, ahí no se cumple, ¿verdad? Un cono acá, así. Sí. Y de la base, un cono hacia abajo, algo así. Ya, ¿cuál es tu pregunta? En ese caso ya no se cumpliría, ahí no se aplicaría la ley si va Y, y, por el centro. y el alambre infinito está pasando por acá, Sí, en los centros. Claro, no se sí. cumpliría, pues. Porque acá Ah, tienes ya, que ya, tomar el profesor. diferencial de Gracias. que siempre es perpendicular. Y el campo eléctrico es así, ¿no? Siempre. Ya, profesor, esa es mi duda. Gracias. No, 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 no. Solamente es imaginativo. Ya está. ¿Eh? Listo. ¿Alguna otra pregunta? No hay preguntas. Muy bien, Todo sigamos claro, analizando. profe. Muy bien, vamos a seguir analizando. Ya está. Listo. Listo. Ahora tenemos este ejercicio, ¿no? Ha venido en unas prácticas calificadas. Dice que tengo una carga Q y me dicen encontrar el flujo eléctrico que genera esta carga Q sobre esta superficie que es un disco. ¿Está bien? Algunas sugerencias de cómo hacerlo y me dan su nombre, por favor. ¿Cómo encontrar el flujo eléctrico generado por por esa carga sobre ese disco? ¿Cómo lo encontramos? Profesor, una consulta. Sí, Ese 2R, esa línea, ¿está perpendicular a ese plano? es perpendicular a al eje de este disco, ¿no? Acá le vamos a poner así. Listo. Es perpendicular. Listo. Tendría que tomarse un diferencial de S y aplicar la ley de Gauss. Ya, vamos a hacer. No, ley de Gauss, ¿por qué ley de Gauss? Ley de Gauss es para superficie cerrada. Ustedes ven acá. Y este solamente es un disco. Gauss. Acá. ¿Qué dice Gauss? Gauss dice superficie cerrada. A través de una superficie cerrada. Entonces, este solamente es un disco, no es superficie, este es una superficie cerrada. Entonces, solamente hay que hay que analizar solamente ahí el flujo en esta superficie cerrada, superficie que es igual a la de un disco. Muy bien, entonces vamos a analizarlo. ¿Listo? Yo les voy a dejar indicado, ya ustedes lo analizan. Yo lo termino. Y desde acá tenemos una distancia, que es el valor de Q. ¿Está bien? Entonces, esta es la distancia 2R. Esta es la distancia R. Entonces vamos a parametrizar. Jóvenes, hay algo que ustedes tienen que tener siempre en cuenta. Para hacer el análisis, ustedes tienen que tomar en cuenta en cosas muy pequeñas. Y la cosa muy pequeña es un diferencial de ese valor. Entonces digo, bueno, me dicen que debo tomar el flujo. Voy a analizar un diferencial de ese. Y lo coloco ahí, lo ubico y lo grafico. Eso es lo que les ha faltado hacer en este examen. Cuando ustedes quieren hacer el análisis de algo que le están preguntando, siempre hay que ceñirse a una pequeña porción de esa variable física que nos están queriendo que evaluemos. Entonces yo digo, ahí está el diferencial de ese. Nosotros también sabemos que el campo eléctrico de este señor es así, va en dirección a ese punto. Va en dirección a ese punto, entonces vamos a tomar el campo eléctrico que va en esa dirección.
y va en esta dirección de acá. Ese es el campo eléctrico que genera la carga Q en ese punto. Puedo encontrar el campo eléctrico en ese punto en función de esas variables. Ahora digo que esto de acá tiene una distancia R, es decir, le pongo R. Sí. ¿Puedo encontrar el campo eléctrico de esta carguita en este punto de acá? ¿Puedo o no puedo encontrarlo? Y voy a establecer algo, ¿ya? Voy a establecer algo. Este es el eje X. Y este es el eje Y. Y. ¿Está bien? ¿Puedo o no puedo hacer eso, jóvenes? Sí, profe. Sí, profesor. ¿Puedo o no puedo hacer eso? Y vamos a decir que este es el eje también hacia afuera. Este es el eje Z. Ya, ¿puedo o no puedo encontrar campo eléctrico en ese punto? ¿Se puede o no se puede, jóvenes? Y este es el angulito teta, inclusive, ¿no? El angulito teta. ¿Está bien? Es el angulito teta y también sería teta. ¿Está bien? ¿Puedo o no puedo encontrar ese campo eléctrico? Este sería acá la constante Q por su distancia cuadrada. Y su distancia cuadrada sería 2R. 2R al cuadrado más esto de acá. R al cuadrado. Todo eso elevado a 1/2. ¿Está bien? Y el vector unitario U que va acá. U, por el vector unitario U. ¿Puedo hacer eso o no puedo hacer eso? Profesor, ¿no es 4R cuadrado? Ah, sí. Vamos a elevarlo al cuadrado. Ya. Listo. Yo pensé que me ibas a hacer algo más, ¿no? Algo más me ibas a añadir. Listo. ¿Cómo encuentro el vector U? ¿Cómo encuentro el vector U? ¿Cómo encuentro este vector U? Es cierto que el vector U es igual a esta parte de acá que es R en el eje J más 2R en Z. 2R en Z y acá sería R cuadrado más 4R cuadrado. Todo eso elevado a la 1/2. ¿Es cierto o no es cierto? Sí, profesor. ¿Alguien más que me quiera confirmar, por favor? Sí, profe. Confirmo, profe. Sí, Muy profe. bien. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos haciendo las cosas bien, sí o no? ¿Eh? Sí. Muy bien. ¿Podemos continuar, jóvenes? Sí, profe. Sí, profe. Muy bien, jóvenes. Muy bien. Ahora bien. ¿No es cierto que el diferencial de ese lo puedo tomar también en esta dirección, ¿no? Porque es perpendicular así? Ahí vamos a mejorarlo. Muy bien. ¿Es cierto que ese es el diferencial de ese? Y el diferencial de ese es igual al diferencial de ese. Por la dirección. ¿Qué dirección tendría, no es cierto, que sería acá? ¿Sí o no? ¿Sí? Profe, ¿puede decir por qué le tomen esa dirección? Porque claro, estamos apuntando hacia esta dirección. Yo lo puedo tomar también en dirección opuesta, ¿no? Pero ese diferencial de ese en esta dirección coincide con el eje Z, ¿sí o no? Sí, profe. Yo lo puedo tomar en sentido contrario. Yo les dije que pueden tomar cualquier dirección, yo estoy eligiendo una. Pero lo que es importante es que ese diferencial de ese está coincidiendo con el vector unitario K, el vector unitario en el eje Z, que en este caso es K. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Sí, profe. ¿Sí? Sí, Sí. profe. Profesor, Sí.
Está ahí en el campo, ¿no es al cuadrado? El 4R ¿Dónde? cuadrado. ¿Dónde? El campo eléctrico. Jefe, ahí en la intensidad. Sí, ya lo vi. Es el módulo al cuadrado, ¿no? Listo. Entonces vamos a borrarlo. Listo. Sí, tienes razón. Gracias. Es el módulo al cuadrado. Y el módulo, y esta distancia es 2R más R al cuadrado y al cuadrado también. Perfecto. Ya está. Ya está. Ahora yo les hago una pregunta. A ver. Si ahora esto lo extiendo, como si fuera parte de un, como si fuera parte de un, muy bien. Ya. Eso lo extiendo y le tomo como si fuera un anillo. Ya. Y acá tiene un grosor diferencial de R. Diferencial de R. Listo. Entonces digo que todo esto es un anillo. Anillo. ¿Puedo extender ese diferencial de ese como si fuera la superficie de todo este anillo? ¿Puedo hacerlo o no puedo hacerlo? Díganme ustedes. ¿Puede hacer o no se puede hacer? Sí, profe. ¿Cambiaría ahí las dimensiones, ahí los vectores? ¿Cambiaría? No, ¿Cambiaría o no cambiaría? La dirección se puede cambiar. ¿Cambiaría o no cambiaría? ¿Cambiaría o no cambiaría? ¿Qué dicen ustedes? Ah, profe, en cada punto cambiaría la dirección del ¿De campo, qué? ¿De qué? del campo en cada punto, pero la dirección del área quedaría igual en Z. La dirección del área, sí. Pero en cada punto el campo sí cambiaría, ¿no? El campo sí cambiaría. Muy bien. Se lo dejo para ustedes. ¿Está bien? Lo dejo para ustedes. Terminar. ¿Les parece? Jóvenes. Jóvenes. Lo dejo para ustedes. ¿Está bien? Sí, profe. Jóvenes. ¿Han confirmado? Lo podemos verificar luego en la siguiente clase, Sí, lo terminan, me lo envían como ustedes gustan. ¿Está bien? profe, gracias. Termínenlo. Y ahora voy a hacer así. Voy a dejar problemas incompletos para que ustedes lo terminen. En el examen parcial, yo dejé indicado un problema de interferencia destructiva y ustedes no lo hicieron. Ahora vamos a continuar con eso. ¿Está bien? Vamos a continuar con eso. Y con las ideas que yo les he dado, lo termina. Muy bien. ¿Hay alguna pregunta hasta acá? ¿Preguntas? ¿No hay preguntas? Muy bien. Nos vamos entonces al siguiente enunciado. Para ustedes están viendo acá de que no nos es muy conveniente tomarlo en este punto. Probablemente ustedes lo tomen en forma general acá. ¿Está bien? En un punto no, o sea, en el eje. Para generalizar. Entonces, tienen un angulito teta y también van a tener un angulito de acá. Este angulito phi, ¿no? Que está rotando. Y eso le va a dar una condición general para que ustedes pueden hacer acá ustedes una sumatoria, ¿no? Una sumatoria. ¿Está bien? Este teta siempre va a ser constante. Entonces esto nos facilitaba el cálculo cuando estábamos en el eje Y, pero cuando estábamos acá, ahí va a cambiar la dirección del campo eléctrico, pues. Entonces eso ustedes deben tomarlo el análisis en este punto de acá, general.
Yo le hice acá porque quiero que ustedes vean de que a veces el análisis nos facilita el análisis, no en cualquier punto, sino hay que tomarlo en forma general, en forma general. Y el análisis en forma general se tiene que hacer acá, acá en este punto que le pongo la G, acá. Y entonces ustedes van a establecer acá también un angulito phi, ¿no? Un angulito phi sobre ese, ¿está bien? Entonces analícenlo ahí, en ese punto en general. Muy bien. Vamos ahora a hablar de otro criterio físico que se utiliza mucho como para analizar las energías. Las energías en esta parte del curso no se establecen por lo general en función pues al valor de la fuerza o el valor de las cargas. Las energías en la parte electrostática se expresan en función a un parámetro conocido como potencial eléctrico. El potencial eléctrico es la energía por unidad de carga, pero nosotros vamos a definirlo como esta relación de acá. KQ entre el módulo de R que va de Q hacia el módulo de la distancia. Vamos a analizarlo con respecto a una carga puntual. El potencial en este punto P va a ser igual a la constante K, el valor del módulo por este módulo de acá. Este módulo que va de la distancia que va del punto Q hacia el punto P. Eso es el valor del potencial debido a una carga puntual. Entonces vamos a decirlo que este es para una carga puntual. Potencial para una carga puntual. Puntual. Muy bien. Muy bien. Y su unidad, pues, como le dije a ustedes hace un momento, es la unidad del trabajo, la energía por unidad de carga. Es su nombre, su relación técnica es Joule en T-Coulomb, y ese nombrecito se le da en función al módulo, al valor del voltios, en honor al físico volta. Muy bien, sigamos analizando. Para una distribución de carga, ¿no es cierto?, que vamos a tener acá, que puede tener densidad de carga lineal, superficial o volumétrica, le tomamos un diferencial de Q. Y ese diferencial de Q, para el caso, a ver, vámonos para acá. Voy a salirme de esto. Listo, quiero esto de acá. Y lo vamos a pegar. Acá, pegar. Listo. Vamos a guardar. Listo. Bien. Listo. Vamos a continuar. Listo. Entonces, este es para la carga puntual. La definición del potencial. Y vamos ahora a analizarlo para una carga, para una instrucción de carga. Entonces, le tomamos una pequeña porción de carga, ese sería el diferencial de Q, que hace la función de la carga puntual. Y ahora vamos a establecer, pues, si queremos el potencial de esta distribución de carga en este punto P, lo que hay que hacer es hacer un proceso sumatorio debido a los potenciales de todos los diferenciales de Q. Ese diferencial de Q puede estar relacionado con una densidad de carga lineal si el cuerpo tiene solamente dimensiones apreciadas de una longitud. Puede también estar dada por una superficie si el cuerpo solamente tiene dimensiones superficiales de superficiales apreciables, y en forma general podemos establecer una densidad de carga volumétrica cuando se dan todo el volumen. Muy bien, entonces dándole forma vamos a tener acá K, el valor de K, diferencial de Q, ahí está. Y esta distancia, pues, del punto P hacia el punto diferencial de Q, le podemos poner así, como P igual a X de P menos X diferencial de Q, y del P como Y diferencial de Q, Z de P menos Z diferencial de Q. Entonces, acá le ponemos que el R de P, el vector posición de P, eso es igual, para estar a tono con lo que está escrito acá, sería el X de P en el eje Y más el I de P en el eje Z más Z de P, perdón, el otro debe ser acá, estoy apurando.
J. Listo. Y el R del diferencial de Q. R del diferencial de Q le vamos a poner aquí como el X del diferencial de Q. Vector unitario y más el I del diferencial de Q. Vector unitario J más Z del diferencial de Q. Vector unitario K. Listo. Eso es lo que se está colocando acá. Muy bien. Entonces ya tenemos la expresión para encontrar el potencial debido a cualquier distribución de carga que puede estar dado por estos tres tipos de relaciones de dimensiones. Muy bien, entonces vamos a encontrar el campo eléctrico debido a un anillo. Dice, vamos a encontrar el campo eléctrico debido a un anillo en el punto P, que tiene estas dimensiones 0, 0, Z, y vamos a utilizar esa fórmula de ahí. Muy bien. Muy bien. Entonces, a ver acá, voy a esta formulita. Lo voy a mantener. ¿Listo? Y lo voy a colocar acá. Listo. Listo. Vamos a continuar. Ya está. Muy bien. Entonces, necesito el X de P, el X de... El R de P, necesito el R de P. Y necesito el R del diferencial de Q. Nuevamente les vuelvo a decir. Para poder hacer el análisis hay que tomarlo en forma general. Entonces le ubico el diferencial de Q en alguna posición respecto al eje X con un angulito θ. Ahí está el angulito θ. Este es el punto P. Entonces ya es fácil de averiguar. El R de P es 0, 0, Z. Ahí está. Y el R del diferencial de Q, que está ubicado, el diferencial de Q está acá. Estoy rellenando esta partecita como diferencial de Q tiene este valor de acá. A ver, verifiquen si ese es el R del diferencial de Q, si ese es el R de P. Verifiquen, por favor. ¿Sale eso, jóvenes? Sí, sale, profe. Muy bien. ¿El R del diferencial de Q hacia P sale eso, sí o no? ¿Sale o no sale? ¿Sale o no sale eso, joven? ¿Sale o no sale eso? El R del diferencial de Q hacia P. ¿Sale esta expresión? Sí, sale. Muy bien. Muy bien. Esto es lo mismo que decir el R de P menos el R del diferencial de Q. Muy bien. El módulo del R diferencial de Q, ¿será cierto que sale esto? R cuadrado más Z cuadrado, ¿sí o no? Sí sale, profe. Muy bien. El diferencial de Q, del diferencial de Q, ¿no es cierto que es igual lambda R por diferencial de θ? ¿Es cierto o no es cierto? Cierto, cierto, profe. Muy bien. Entonces vamos a ver acá. K, este diferencial de Q, lo posamos acá, sería lambda R diferencial de θ. Y el módulo del R diferencial de Q, que es esta expresión de acá, ese es igual a este dato de acá. Entonces vamos a integrar en θ, y en θ me dice que tengo que hacerlo desde 0 hasta su valor final, que es 2pi. Ahí está. Por lo tanto, entonces, el potencial de un anillo en un punto P de coordenada 0, 0, Z tiene esta expresión de acá. Verifiquen, por favor. Sí, sale, profe. Muy bien, jóvenes. Hasta acá nos quedamos. ¿Hay alguna pregunta? ¿Hay alguna pregunta, jóvenes?